Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo absolutamente espectacular. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo, una bomba que ha puesto a Kerem, otra vez a Kerem, en el centro de la tormenta. Agúrrense porque esto es ese grande de lo que imaginan. Estamos hablando de un bombazo con mayúsculas, algo que va a dar mucho de copyright hablar durante los superíndice 3 semanas, quizú, incluso meses. Antes de que nos metamos de lleno en los detalles jugosos, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQ, o si llevan tiempo view copyright dome pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguna de las primicias, exclusivas y chismorreos que les traigo cada semana. Suscríbanse, activen la campanita y a su estar al tanto de todo. Y ahora sin preámbulos vamos a la noticia que tiene a Kerem en el ojo del huracán en este 2025. Como saben, Kerem, a quien no hace falta presentar, es un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Ya sea por sus interpretaciones memorables, sus apariciones estelares en alfombras rojas o, lamentablemente, por alguna que otra controversia, Kerem siempre sabe superíndice 3 captar nuestra atención superíndice 3N. Y esta vez, queridos amigos, esta vez la noticia es digamos que es de esas que te hacen soltar el cafú copyright de la sorpresa. Todo comenzó superíndice 3 hace apenas unos días, cuando una fuente anu superíndice 3 Nima, que asegura tener información superíndice 3N privilegiada, filtró superíndice 3 una serie de documentos a un reconocido medio de comunicación superíndice 3N. Estos documentos aparentemente revelan detalles impactantes sobre haber superíndice 3 lo digo sin que me explote la cabeza, un supuesto romance secreto entre Kerem y una figura política de alto rango. Lo han oído bien. Una relación superíndice 3N que, de confirmarse, podrá tener consecuencias devastadoras tanto para la carrera de Kerem como para la reputación superíndice 3N de la figura política en cuestión superíndice 3N. Pero, ojo, antes de que empiecen a sacar conclusiones precipitadas, es importante recalcar que por ahora, se trata solo de rumores y filtraciones. No hay confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los involucrados. Sin embargo, la credibilidad de la fuente y la naturaleza comprometedora de los documentos filtrados han hecho que la noticia se propague como la superíndice 3 Bora en las redes sociales y en los principales medios de comunicación superíndice 3N. Las reacciones no se han hecho esperar. Los fans de Kerem están divididos. Algunos se niegan a creer la noticia, argumentando que se trata de una campaña más menos de difamación superíndice 3N orquestada por algún enemigo envidioso. Otros, en cambio, muestran preocupación superíndice 3N y decepción superíndice 3N, temiendo que la reputación superíndice 3N de su ídolo se vea en pau más menos ada para siempre. En cuanto a la figura política, su silencio sepulcral no hace ese que alimentar las especulaciones. Su equipo de comunicación superíndice 3N se ha limitado a emitir un comunicado genu copyright rico en el que niegan categu superíndice 3 ricamente cualquier relación superíndice 3N inapropiada, y amenazan con emprender acciones legales contra quienes difundan información superíndice 3N falsa. Pero aquí no acaba la cosa, amigos míos. Porque, como suele ocurrir en estos casos, la filtración superíndice 3N de los documentos ha destapado una caja de Pandora de rumores y especulaciones sobre la vida privada de Kerem. De repente todo el mundo tiene algo que decir, alguna historia que contar, alguna teoría que defender. Algunos aseguran haber visto a Kerem y a la figura política juntos en restaurantes exclusivos y hoteles de lujo, otros, en cambio, afirman que todo es una cortina de humo para ocultar algo mucho grave. Y es que, como bien saben, el mundo del espectáculo es un hervidero de secretos, mentiras y medias verdades. Detrás de las sonrisas perfectas y los trajes de diseu más menos ador, a menudo se esconden oscuros dramas personales, luchas internas y escándalos que, de salir a la luz, podrán arruinar carreras y destruir vidas. ¿Será el caso de Kerem? ¿Estará realmente involucrado en una relación superíndice 3N secreta con una figura política? ¿O será todo una elaborada farsa para desestabilizar su carrera? La verdad es que por el momento no lo sabemos con certeza. Pero lo que sabemos es que esta noticia ha generado una enorme expectación superíndice 3N mediática y ha puesto a Kerem en una situación superíndice 3N muy delicada.
Ahora, más que nunca, necesita contar con el apoyo de sus fans y demostrar que es capaz de superar este nuevo obstáculo en su carrera. Pero, esperen, que aún hay más. Porque resulta que la filtración superíndice 3N de los documentos no solo ha revelado detalles sobre el supuesto romance de Kerem, sino que también Copyright N ha sacado a la luz algunos detalles turbios sobre sus finanzas. Al parecer, Kerem podría estar involucrado en una serie de operaciones financieras poco transparentes, que incluyen la evasión superíndice 3N de impuestos y el lavado de dinero. Su copyright lo que es N pensando, esto es demasiado. Pero por desgracia, ASU es el mundo del espectáculo. Cuando una noticia como esta sale a la luz, es como si se abriera una compuerta y todo el mundo se sintiera con derecho a hurgar en la vida privada de la persona en cuestión superíndice 3N. Y ASU poco a poco van saliendo a la luz detalles que en condiciones normales, permanecerían ocultos. En el caso de Kerem, la filtración superíndice 3N de los documentos ha provocado una autocopyrightica avalancha de información superíndice 3N, algunas verdadera, otras falsa y otras simplemente exagerada. Pero lo cierto es que en medio de toda esta confusión superíndice 3N, es difícil separar la verdad de la mentira. Y lo que es peor, es difícil saber Q copyright creer y a Q copyright N creer. Pero a pesar de todo, hay algo que me queda claro, Kerem estuvo atravesando un momento muy difícil. Y necesita el apoyo de sus fans más que nunca. Asu que si son fans de Kerem, les animo a que le envíen mensajes de apoyo y con diéresis ánimo. De mu copyright estrenle que es tú, N con u con diéresis copyright, L en las buenas y en las malas. Y recuerden, antes de juzgar, es importante escuchar todas las versiones de la historia. Ahora bien, vamos a analizar un poco froamente la situación superíndice 3N. ¿Qué copyright implicaciones podrá tener este escándalo para la carrera de Kerem? Pues bien, la respuesta es, muchas. En primer lugar, podrá perder contratos publicitarios y proyectos cinematográficos. Las marcas y los productores suelen ser muy cautelosos a la hora de asociarse con personas que estén involucradas en escándalos, ya que temen que su imagen se vea aún más menosada. En segundo lugar, podrá perder el respeto de sus fans. Si se confirma que ha estado involucrado en una relación superíndice 3N secreta con una figura política y que ha evadido impuestos, muchos de sus fans se sentirán decepcionados y traicionados. Y esto sin duda tendrá un impacto negativo en su carrera. En tercer lugar, podrá enfrentarse a problemas legales. Si se demuestra que ha cometido algún delito, podrá ser condenado a pagar una multa o incluso a pasar un tiempo en la cárcel. Y esto obviamente supondrá un duro golpe para su carrera. En resumen, el escándalo en el que estuvo involucrado Kerem podrá tener consecuencias devastadoras para su carrera. Pero como ya he dicho antes, aún es pronto para sacar conclusiones. Habrá que esperar a ver CU superíndice 3 mo se desarrollan los acontecimientos y Q copyright pruebas se presentan. Lo que es seguro es que esta noticia va a seguir dando mucho de Q copyright hablar durante los superíndice 3 2 semanas e incluso meses. Así que si quieren estar al tanto de todo lo que ocurre, les recomiendo que se suscriban a mi canal y que activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que la vida de los famosos no siempre es tan glamurosa como parece. Detrás de las sonrisas perfectas y los trajes de diseño más menosador, a menudo se esconden dramas personales, luchas internas y escándalos que de salir a la luz, podrán arruinar carreras y destruir vidas. Así que antes de juzgar a alguien, es importante ponerse en su lugar y tratar de entender lo que está pasando. Bueno, amigos míos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este video y que les haya resultado interesante. En resumen, hemos analizado la noticia bomba que tiene a Kerem en el ojo del huracán, un supuesto romance secreto con una figura política y acusaciones de irregularidades financieras. Hemos visto las posibles consecuencias para su carrera y la reacción superíndice 3N dividida de sus fans. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Significa mucho para mí. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información superíndice 3N interesante y entretenida. Ahora me gustaría saber qué copyright opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem es inocente o culpable? ¿Piensan que su carrera se verá afectada por este escándalo?
Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creciendo y traigo copyright dándoles contenido interesante como este. Asu que ya saben a darle like, a compartir y a suscribirse. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Pero la cosa no se detiene no se detiene. Porque en las últimas horas, la trama se ha engrosado a niveles de telenovela turca de las moods intensas. Ahora, no solo hablamos de un romance y de problemas fiscales, sino que atención Superíndice 3N, se rumorea que la figura política en cuestión Superíndice 3N podrá estar utilizando la fama de Kerem para lavar su propia imagen, en medio de una creciente presión Superíndice 3N por acusaciones de corrupción Superíndice 3N. Impresionante. Asu como lo oyen. Al parecer, la relación Superíndice 3N entre Kerem y esta figura política podrá ser muy de ese estratu copyright jica que amorosa. Las malas lenguas dicen que la figura política, cuyo nombre prefiero mantener en el anonimato por ahora para evitar problemas legales, estará aprovechando la popularidad y el carisma de Kerem para desviar la atención Superíndice 3N de sus propios problemas. Un plan maquiavu copyright lico digno de una serie de Netflix. Además se han filtrado nuevos documentos, esta vez provenientes de una fuente interna de la campau más menos apolítica de esta figura, que revelan una serie de reuniones secretas entre Kerem y los asesores de imagen del político. ¿El objetivo? Crear una narrativa que beneficie a ambos, una especie de relación Superíndice 3N de cuento de hadas, que cautive al público y al mismo tiempo, blanquee la reputación Superíndice 3N del político. Un auto-copyright tico teatrillo. Pero ¿qué copyright hay de Kerem en todo esto? ¿Es tú consciente de la situación Superíndice 3N? ¿Es CEU Superíndice 3 cómplice de este plan? Estas son las preguntas que todos nos hacemos. Algunos creen que Kerem ingenuamente se ha dejado llevar por la adulación Superíndice 3N y el poder de la figura política, sin darse cuenta de las verdaderas intenciones. Otros, en cambio, sospechan que Kerem podrá estar buscando un beneficio propio en todo esto, tal vez una influencia política que le abra puertas en el mundo del espectáculo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Kerem se encuentra en una posición Superíndice 3N muy comprometida. Si se confirma que ha estado involucrado en una relación Superíndice 3N estratu copyright jica con una figura política para lavar su imagen, su reputación Superíndice 3N quedaru, hecha aún más menos a ICOS. Sus fans se sentirán traicionados y su carrera podrá verse seriamente afectada. Un futuro incierto le espera a Kerem. Y como si esto no fuera suficiente, el atención Superíndice 3N a esta bomba. Un ex representante de Kerem ha salido a la luz, asegurando que el actor lleva aún más menos luchando contra una fuerte adicción Superíndice 3N a los fármacos y al alcohol, y que esta relación Superíndice 3N con la figura política podrá ser una forma de escapar de sus propios demonios. Impactante. Asu como lo oyen. Según el ex representante, quien ha preferido mantenerse en el anonimato por temor a represalias, Kerem ha estado lidiando con problemas de adicción Superíndice 3N desde hace aún más menos y esta situación Superíndice 3N se ha agravado en los últimos meses, debido a la presión Superíndice 3N medio tica y al estru copyright ese de su carrera. Un drama personal que pocos conocen. El ex representante asegura que Kerem ha intentado buscar ayuda en varias ocasiones, pero que su adicción Superíndice 3N es muy fuerte y que necesita un tratamiento especializado para superarla. Además, el ex representante teme que esta relación Superíndice 3N con la figura política es tu copyright empeorando la situación Superíndice 3N, ya que Kerem podrá estar utilizando esta relación Superíndice 3N como una forma de evadir sus problemas y de justificar su comportamiento. Un círculo vicioso del que Kerem necesita salir urgentemente. Si el ex representante dice la verdad, Kerem no solo se enfrenta a un escándalo político y financiero, sino que también copyright N a una grave crisis personal que podrá acabar con su carrera y con su vida. Una situación Superíndice 3N desesperada que requiere de una intervención Superíndice 3N inmediata. Pero ¿qué copyright podemos hacer nosotros, los fans de Kerem, ante esta situación Superíndice 3N? ¿Debemos creer en las acusaciones y abandonarlo a su suerte? ¿O debemos apoyarlo y darle una oportunidad para que se recupere?
Esta es una decisión superíndice 3n difícil que cada uno debe tomar por sí mismo. Lo que es cierto es que Kerem necesita nuestro apoyo más que nunca. Si es inocente necesita que creamos en su palabra y que lo defendamos de las acusaciones falsas. Si es culpable necesita que lo ayudemos a reconocer sus errores y a buscar la ayuda que necesita para recuperarse. En cualquier caso, debemos recordar que Kerem es un ser humano con virtudes y defectos, y que todos cometemos errores. No debemos juzgarlo con dureza sino tratar de entender su situación superíndice 3n y ofrecerle nuestro apoyo incondicional. Y ahora, amigos míos, les pregunto a ustedes, ¿copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem es inocente o culpable? ¿Piensan que su carrera se verá afectada por este escándalo? Copyright le aconsejarían a Kerem si tuvieran la oportunidad de hablar con diéresis copyright L? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Porque al final del día somos nosotros, los fans, quienes tenemos el poder de decidir el destino de nuestros ídolos. Podemos hundirlos con nuestras críticas y acusaciones, o podemos levantarlos con nuestro apoyo y comprensión superíndice 3n. La decisión superíndice 3n está en nuestras manos. Y recuerden, suscríbanse a mi canal para estar al tanto de todas las novedades sobre este y otros escándalos del mundo del espectáculo. Los mantendré copyright al día de todo lo que ocurre. Y no olviden darle me gusta a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Me ayudarán muchísimo a seguir creciendo y traigo copyright dándoles contenido interesante como este. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Hasta la superíndice 3ª. Y que no les explote la cabeza con tanta información superíndice 3n. Chao.